L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I anem ara amb el Lluís Rius, nostre amic i convidat, per conversar sobre aquestes jornades per la memòria democràtica de l'exili republicà. Lluís, benvingut a Connexió Mèxic, benvingut a Mèxic també. Com ha anat el viatge? Explica'ns sobre aquests dies per Madrid y Valencia. Hola, querida Miriam, es un placer estar aquí contigo, con mi querido amigo Leonardo, con toda tu audiencia. Pues fue un viaje maravilloso por Madrid y Valencia unos días, a propósito de estas jornadas por la memoria democrática del exilio español republicano, que organizó el Ateneo Español de México con las instituciones que tú mencionabas al principio, y que se celebraron en el Ateneo de Madrid del 17 al 20 de junio y en el Centro Cultural La Nau, maravilloso, de la Universidad de Valencia, el 24 y el 25 de junio. Pues fue un placer participar de estas jornadas y bueno, pues disfrutar un poco del verano madrileño maravilloso y del valenciano que no se queda atrás, ahí con amigos mexicanos y españoles que nos encontramos. Y sobre todo en la feliz concurrencia, el feliz desarrollo y las conclusiones de estas jornadas por la memoria democrática del exilio español, que demostraron la vigencia del tema del exilio como tal y su conexión con múltiples temas y problemas de toda índole en la actualidad. Dentro de esta vigencia del exilio como tema y por sus ramificaciones rizomáticas y muy directas con muy diversos temas, salieron a relucir también nuevos abordajes metodológicos, teóricos, con los que se accede ahora al tema, así como numerosos tópicos que quedaban pendientes de revisar. De pronto decimos, ya se habló mucho del exilio, ya tenemos todos los datos, y no, van saliendo más y más, incluso en aquellos temas ya muy transitados. Como todo gran tema, este del exilio español en México siempre da algo nuevo y abre horizontes para vislumbrar el presente en muchas situaciones políticas, sociales, artísticas, culturales, y el futuro. Lo que ya quizá ha quedado agotada es esa revisión historiográfica que lo compartimentaba este tema y lo romantizaba, esta romantización del exilio, como que bueno, todo salió muy bien, ganaron los malos, perdimos los buenos, pero luego todo floreció como si nada gracias al amparo de las autoridades mexicanas, que eso desde luego siempre se debe resaltar, pero que no se buscaban los contrastes y las dificultades que tuvo que pasar el exilio en todo momento. Esta visión compartimentada como que ya va quedando atrás, y lo que se perfila como novedoso, en cambio, nos brinda un panorama más amplio y profundo en el que tienen lugar las microhistorias, lo que ha sido invisibilizado por los enfoques oficialistas del exilio, las particularidades que se perdieron en las generalizaciones y que ahora salen a relucir, y los enfoques, lo que quedó fuera de los enfoques reductivos. Entre otras cosas, bueno, pues las historias de vida de muchos exiliados que no necesariamente entraron al mundo de la cultura o del arte o de la ciencia o de la arquitectura, de estos grandes temas en que tanto aportaron, sino que fue más en temas de agricultura, de comercio, de distintas actividades, y que también tuvieron un impacto pues muy interesante en la sociedad mexicana. Así, a partir de una muy interesante pregunta que se hizo uno de los ponentes, que es esta pregunta: ¿el exilio español hoy para qué?, tuvimos ocasión de aprender mucho en torno a esta pregunta, sobre, por ejemplo, la participación de exiliados españoles en la Legión del Caribe, esta legión organizada
en Cuba, República Dominicana, en Costa Rica, en parte en México, de luchadores sociales, activistas y políticos, sin lugar a dudas masones en su mayoría, que para oponerse a la proliferación de los fascismos en esa región, crearon esta legión de combatientes que tenían por misión derrocar a las dictaduras del área, como la de Trujillo en República Dominicana, la nicaragüense, también en un momento dado las cubanas, y que solamente triunfaron en Costa Rica, donde quedó el pelón Figueres, José Figueres, otro importante masón, quien luego desmontaría el ejército costarricense. Y bueno, esta legión perduró hasta el momento en que surge el movimiento revolucionario encabezado por Fidel Castro, y que encabeza la Revolución Cubana, y todavía recibe ayuda de esta legión del Caribe, que es muy importante, es un prólogo fundamental de la Revolución Cubana. Y bueno, se estudió en estas jornadas, se analizaron exiliados españoles que participaron en estas, así como otros tópicos relacionados con la pedagogía del exilio, donde se vieron muchas aportaciones, también nuevos aspectos a propósito del dulce y a la vez muy triste tema de los niños de Morelia, a la presencia del exilio español también en la arquitectura mexicana, también en las problemáticas sociales y artísticas de México, la participación de las mujeres, esto fue muy importante, la correspondencia entre Enrique Díez Canedo y diversos intelectuales mexicanos, fue muy enfocado también este exilio en su conexión y en sus repercusiones y en su interlocución con el contexto mexicano. Tal sentido también se analizó a la pintura de Manuela Ballester, entre otras muchas pintoras del exilio que ahora van surgiendo con mucha fuerza, tanto de la primera como de la segunda generación del exilio, es decir, de las que llegaron muy niñas o ya nacieron aquí, y también, en fin, tantos temas como los exiliados en México y la residencia de estudiantes, tema fundamental. Algo que es muy importante de resaltar son los estudios actuales sobre instituciones españolas muy relacionadas con el exilio, como son la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, este gran pensador kraussiano, que en 1910 crea esta institución que se conectará con la residencia de estudiantes. Son dos instituciones muy ligadas entre sí y que tienen mucho que ver con el surgimiento y con la consolidación de esto que se llama la generación de plata del pensamiento, del arte y de la ciencia en España, muchos de los cuales vendrán de exiliados a México. Destacan también estudios monográficos de personas, educadores, artistas, luchadores, activistas, que no están contemplados en la memoria legalizada del exilio. Las palabras en estas jornadas de don Fernando Serrano Migallón, tanto como conferencia magistral como inaugural en Valencia, con su habitual poder reflexivo y sintético, arrojaron luz sobre la significación y las aportaciones del exilio en México y fungen como la plataforma a futuras investigaciones sobre diversos asuntos, como por ejemplo el cambio de percepción que se tuvo en la mentalidad mexicana sobre los españoles a partir de la llegada del exilio español. Esto es muy interesante. Ante las preguntas de cuál fue el impacto en la sociedad del exilio español en México, uno de estos muy claros fue que cambiaron tanto la constitución como la percepción de los españoles en México. Recién antes de que llegaran existía en México un acendrado antigachupinismo que encabezaban Lístar Zubida entre los escritores, Diego Rivera entre los artistas e intelectuales, incluso Diego Rivera patrocinando un periódico antigachupín en México, que lo que buscaban era minar el poder adquisitivo de la antigua colonia que tenía
acceso a las panaderías, hoteles de paso, grandes negocios en México, y entonces se veían como pues instituciones, como negocios que desplazaban a los mexicanos. Era un poco la visión liberal radical que se había heredado del siglo XIX y que prevalecía. Con el exilio español, a su llegada, bueno, por un lado se sigue manteniendo esta colonia antigua española con negocios pues del todo, legítimos y genuinos, pero se amplía un poco esta constitución. Con la espléndida organización tanto de Juan Luis Bonilla, su presidente actual, y todo el equipo del Ateneo Español de México, las jornadas involucraron ponentes mexicanos y españoles de primera línea que llevan muchos años aprendiendo, abriendo caminos en este terreno. La conclusión es que el tema del exilio goza de muy buena salud y de que es un panorama futuro abierto y cordial, esto es muy importante decir, a quienes deseen aportar algo. Quedan abiertos espacios que vamos a tener en México, en el IMBA, esperamos que en el Museo Caluz, en el Ateneo de México, Español de México, a quienes deseen contar, por ejemplo, su biografía, sus experiencias, su participación como tercera generación, si es que así se asumen, o bien gente que quiera decir algo a tal respecto, y se planean seminarios abiertos, permanentes y no necesariamente permanentes, en los que se presenten obras de arte, reflexiones, etcétera. Por ejemplo, en el Museo Caluz se presentó hace poco tiempo un video preparado por Alba Farrés Emitiel, precioso, en el que habla de 5 generaciones de mujeres de su familia cuyas vidas entrecruzadas derivaron en el exilio hacia México. Uno creía de pronto que ya los temas se habían básicamente agotado, y no. En España se está abordando el tema desde varias instituciones y desde muy diversos enfoques, y en México también, muchos de ellos anclados en un presente que nos asusta siempre más que el pasado, ¿verdad? Con la magnífica intervención de Leo hace un momento, pues nos dimos cuenta por lo que estamos pasando en México, y sí, tomamos varias enseñanzas quizá, tanto de la guerra civil como de los antecedentes de esta, y luego pues la posguerra y demás, pues para echar nuestras barbas a remojar y estar preparados a este presente, a este futuro infausto que ya llegó, y a pues a las acechanzas de un imperio pues que está colapsando y bueno, y enredándonos en tantos problemas. Pues muchas gracias. Gracias, Luis. Pero una pregunta, ¿en qué sentido toda esta serie de aportaciones que se hicieron académicas y también institucionales que se presentaron que fueron presentadas en las jornadas, crees que puedan influir en las políticas públicas actuales sobre la memoria democrática tanto en México como en España? Pues una de ellas me parece que es analizar cuáles son las debilidades de las democracias, sus puntos flacos, sus puntos de quiebre, para estar pendientes e impedir pues que por ahí se rompa un sistema democrático o un sistema pues de relaciones internacionales, digamos, simétrico y de mutuo respeto. Poco pensando en lo que fue la Segunda República Española, con el levantamiento, bueno, y aún antes, fue quedando claro que era una democracia un tanto frágil, un tanto cuestionada, un tanto a expensas de grupos políticos poderosos que imponían condiciones también externas. Ahora se ha descubierto, por ejemplo, cómo entre Francia e Inglaterra firmaron un pacto para no intervenir y no apoyar a la República, y al mismo tiempo de presionar. Entonces, más aparte lo que presionaron los
lo que serían las potencias del eje. Entonces, pues un poco sirve para cuidar estas democracias actuales de todo este tipo de presiones que buscan un poco lo que Leo decía al principio, ir erosionando por dentro a la república ante tanta presión, al grado tal de llevarla a su punto más débil, digamos. Esto creo que es una lección importante que se puede tomar de ese proceso. Doncs moltíssimes gràcies, Lluís, per la teva participació, que ens convida a no oblidar i a continuar construint una memòria viva i a reflexionar sobre com la recuperació de la memòria dels exiliats és no només un deure històric, sinó que també és una manera per afrontar amb empatia i sobretot amb responsabilitat les crisis humanes contemporànies.